¡La afición! ¡Para la tele! Con nosotros está David Cuesta Caselles, médico del club, además de directivo. Señor Cuesta Caselles, ¿hay algún lesionado, algún jugador que hoy no pueda participar en este partido de ida y en este interesante choque? Pues no, gracias a Dios, el único que tenemos es el sub-20 Sancho, por la expulsión del domingo pasado, pero todos los demás están en perfectas condiciones. Es más, incluso por primera vez desde hace mucho tiempo, va a estar en el banquillo Javi, y ha recuperado de su lesión. ¿Quiere esto significar que en principio todos pensábamos que Javi podría salir, sin embargo no va a ser hombre que juegue en el 11 inicial? Eso son decisiones del entrenador, él sabe qué equipo quiere y qué misiones quiere de cada uno, pero Javi está en condiciones de jugar cuando el entrenador lo quiera. ¿Cuál es la moral de los jugadores cuando estamos todavía más de una hora, como antes decía, del comienzo del partido? Hombre, los jugadores están preocupados, pero la moral es sensacional. Y es sensacional porque después de ver cómo se porta la afición, ellos no tienen más remedio que tener una moral enorme. Lo que pasa es que precisamente por ese movimiento de la afición es por lo que ellos están más preocupados. Pero la moral a tope. Muchos años en el fútbol, pero este campo pensamos todos que está en muy malas condiciones para la práctica del fútbol. Sí, el campo está horroroso, está el césped muy mal cortado, está con unos caballones de espanto y encima pues lo han regado a tope, parece como si se hubiese desbordado un poco el río, pero en fin, esos son gajes del oficio que le vamos a hacer. Vamos a jugar a las cábalas. Doctor Cuesta Caselles, a priori, ¿cuál puede ser el resultado? No lo sé, porque yo no conozco a este equipo y independientemente de eso no me gusta hacer cálculos, pero en fin, sacaremos el mejor resultado posible y si podemos ganar, ganaremos, y si no, pues por lo menos que empatemos o que perdamos por la mínima, pero nosotros vamos a por el triunfo, claro está. Que va a comenzar, comenzó ya. Vamos a ver qué ocurre. Ahí está jugando la Unión Deportiva Alfira. La pelota aquí que se mete en nuestro campo. Y la pelota directamente que se fue a las manos de Verdés. Verdés queda con la mano para que juegue Cotino. Cotino en la línea de medios de la Unión Deportiva Alfira. La Alfira que se va arriba, queda en el centro de la defensa Merino. Por la izquierda Maestro, a la derecha Dam. Posición de lateral derecho para el 2 alfireño. Mete Cotino, pelotazo arriba, va Perico Corbalán, salta de cabeza, no lleva la pelota. Quien va a llegar al esférico es Fon, juega Fon la pelota, está junto al Campuzano, la mete bien para que la controle Semper. Semper que saca el esférico, pelota a campo de la Unión Deportiva Alfira, pero por el juez de línea se señala fuera de banda, que se va a colocar en posición y va a ser Semper quien saque. En corto la da para Ruiz, Ruiz para Semper, frontal del área, Semper que tira, la pelota mal, fuera. Pelota que llega ahora bien para Torres, se mete en el área, va a tirar Torres, la pelota despejada por Adán y la recupera ahora con tranquilidad Verdés cuando ha habido una escapada de Torres que pudo traer peligro para la Unión Deportiva Alfira.
Pelota golpeará con la pierna izquierda, Merino al esférico, tira Merino, pelota abajo, da en Ruiz y la pelota que se va a perder a córner. Córner que favorece a la Unión Deportiva Alfira a la izquierda de Barceló, ataque derecho de nuestro equipo en ese lanzamiento de Tanque Merino que le dio por bajo raseando el esférico, tropezó en Ruiz. Campuzano, allá va el largo, Campuzano hace el lanzamiento desde la esquina, ataque derecho de la Alfira, va a golpear Campuzano como es habitual, pierna izquierda, aunque se la pedía en cortada, no le va a entregar, Campuzano prefiere sacar. Atención al lanzamiento de Campuzano, mete pelota Campuzano, mal y fuera directamente ese lanzamiento de córner de Campuzano. Posición para lanzar, solo Perico Corbalán en punta de remate, vamos a ver quién sube. Va a meter el esférico Manolo Gálvez que se mete por la derecha, Corbalán, sale Barceló, blocó Barceló sin demasiadas dificultades. Adán que la deja para Manolo Gálvez, controla Manolo, atención a Gálvez, quiere meterla, la va a meter para Campuzano, puede tirar Campuzano, pelota que rechaza en Javi y que finalmente en defensa se va a despejar por Semper, que prefiere entregar directamente sobre las manos del guardameta Barceló cuando entró con fuerza y gana Perico Corbalán. Corbalán para Aguilar, Aguilar que atraviesa la divisoria de ambos terrenos, sigue Aguilar, la da para Corbalán, la tocó demasiado larga Corbalán, despeje de fondo, cuando salta Maestre de cabeza, la da para Quique, Quique da para Campuzano, controla Campuzano, se viene por la izquierda, ahí está Campuzano, empujón a Campuzano de Semper, ley de ventaja que da el colegiado porque recupera Quique, Quique aguanta la pelota como puede, se la está pidiendo Aguilar, prefiere meterla al centro para que juegue Timor, ahí está Timor jugando el esférico a la derecha para Vicente Adán, controla Adán, Adán en el medio geométrico del campo del Mollerusa para Timor, Timor Campuzano, Campuzano por la izquierda, atención a Campuzano, puede ir, se puede tirar, Campuzano que quiso tirar, perdió la pelota tras hacer dos quiebres muy bonitos en la misma frontal del área, tiro y perdió el esférico Campuzano cuando quiso rematar. Así Perico Corbalán, al suelo Corbalán, qué puntapié le ha propinado Fonta Corbalán cuando recupera Aguilar el esférico. Ahí está cogiéndola ahora Quique, Quique que quiere jugarla, va a saltar de cabeza, toca Quique de cabeza, pelota que llega de nuevo a Corbalán, se va por la izquierda Perico Corbalán, ahí está Pedro, se mete, Fon junto a él, Pedro Corbalán que va a centrar, la deja muerta, no había nadie que rematase, qué lástima, porque la jugada de Corbalán fue fenomenal. La mete al centro, se aguanta la pelota, viene a la derecha para Semper, Semper que la juega, va a meterla más a la derecha, la metió, no hay fuera de juego Ruiz, va a tirar Ruiz, entra Ruiz, pelota pasada, no, llegó Torres, sí, la pelota que se pierde fuera por la línea de gol. La pelota va a golpear, pierna derecha, la mete arriba, pelota muy abierta, el remate y en falta otra vez, sancionó falta otra vez el colegiado. Deja bien esta ocasión del capitán sobre la defensa alfireña, ya que cada vez que entran esto es increíble. Ahí está Verdes diciendo a sus compañeros que hay que jugar y atención, final del primer tiempo con empate a 0 en el marcador, final del primer tiempo cuando los jugadores se retiran por el foso de vestuarios. Vamos a ver si podemos coger a Campuzano. Campo, un segundo, 0-0 la primera parte, parece ser que no se ha atacado demasiado, pero sí se han creado alguna ocasión por parte de la Alfira. Sí, es normal que no ataquemos tanto porque ellos juegan en su casa y normalmente aprietan mucho más que nosotros, es lógico, pero con todo y con eso creo que ahora al final, por ejemplo, hemos tenido una buena ocasión en el balón ese que ha metido Corbalán. Lástima que me lo haya echado un poco atrás, en vez de echarlo atrás, lo he hecho unos metros adelante y creo que hubiera sido gol. El árbitro que está mirando a los auxiliares y a punto ya de comenzar el partido en su segunda mitad. Vamos a poner nuestro cronómetro en hora cuando comienza. Atención, no, sí, el árbitro dio orden ya de inicio del encuentro. Y cronómetro que comienza a funcionar, juega la pelota Ruiz que devuelve directamente sobre las manos de su guardameta Barceló, ahí está Barceló, no observamos ningún cambio por el momento en ninguno de los dos equipos. Barceló que saca con la pierna izquierda la pelota a campo de la Unión Deportiva Alfira, saca Alta Molina, saltó Timor, pelota que llega de nuevo a campo del Mollerusa, ahí está jugándola atrás Semper, la deja para su compañero Veraza, Veraza que la mete arriba, allá va corriendo Piña, no llega al esférico y el fuera de banda que no falta, mete la pelota arriba, ahí falla la pelota, pasada, falló la pelota Maestre, nuevo centro, pelota muerta, entra Ruiz, saca la pelota finalmente de cabeza, Merino a córner, falló Maestre en el despeje, la pelota se paseó, hubo ocasión tremenda, y finalmente la pelota córner que se saca rápidamente en corto, la dio Piña para Semper, Semper que la juega, ahora se la roba Campuzano, se va Campuzano por la izquierda, aguanta bien Campuzano, sigue Campuzano, qué entrada tan dura de Semper que va a haber tarjeta amarilla va a haber Semper en esta ocasión, minuto 6 de juego de la segunda parte, tarjeta amarilla para Semper por esa dura entrada a Campuzano. Pensamos que estuvo acertadísimo ahora el colegiado Cervera Díaz del Colegio Murciano. Arriba para Torres de cabeza cuando va Manolo Gálvez, quiere recuperar, la perdió, Piña que se va por la izquierda, entra Dan, no, Maestre, perdón, y córner.
entró Maestre y córner, le dio a la pelota claramente y la pelota se perdió a córner. Va Horcajada, va a golpear, tiene a derecha, pelota arriba, Verdés, tiene que salir, despejó de puño, allá va Corbalán al despeje, toca de cabeza, rebota la pelota en Morgadas, da atrás para Font y el árbitro que sanciona, fuera de juego en esta ocasión. Fuera de juego de Molina, fuera de juego de Piña, cuando estamos en el minuto 10 de juego de la segunda parte, transmitiendo cadena Radio Color desde Mollerusa, Estadio Municipal, Mollerusa 0, Unión Deportiva 0. Repetimos, minuto 10, segunda parte. Sacó Verdés, pelota al área del Mollerusa, de portero a portero, llegó el esférico sin que nadie lo tocase. Cuando a Barceló, quien le incordia es Campuzano, saca Barceló. Va a saltar Merino, no la tocó con el pie, tiene que saltar ahora Cotino, toca la pelota Cotino, va a quedar muerta, Cotino que la saca, se va Torres por la derecha, va a tirar, tira y gol de Torres. Fallos defensivos y gol de Torres. Minuto 10 y medio de juego, gol de Torres. Fallos defensivos por la Unión Deportiva Alcira y Torres que marcó. Los aficionados del Mollerusa que saltan al terreno de juego, 1-0. Repetimos, minuto 10 de juego de la segunda parte. Marcó Torres en fallo defensivo de la Unión Deportiva Alcira. Incordia es Campuzano, saca Barceló. Va a saltar Merino, no la tocó con el pie, tiene que saltar ahora Cotino, toca la pelota Cotino, va a quedar muerta. Cotino que la saca, se va Torres por la derecha, va a tirar, tira y gol de Torres. Desde la izquierda. Y ahí calentando ya dos jugadores de la Unión Deportiva Alcira. Está calentando Diego Morales, Califa Morales y Javi, dos hombres calentando la banda. Cuando se sacó el córner, atrapó Barceló cuando la pelota sí le pasa, iba a la cabeza directamente de Cotino. El Mollerusa se viene por la izquierda, jugando ya el ataque, sacó en corto, pelota de Morgades que va a parar ahora, pies en rechace de Maestre de Horcajada. Horcajada en el centro del campo, la da para Molina, controla Molina. Quiere meterla Molina arriba, no lo hace de momento, entrega bien para que la juegue de nuevo Horcajada, Horcajada para Ruiz, la pelota se le fue larga, la toca ahora bien Galvez para que la juegue Quique que atraviesa la divisoria, se va de 1-2, saltó la pelota mal, está el campo muy mal, la pelota para Timor, controla Timor, por la derecha se la pide Adán, tira Timor y ahí está enviando a córner Barceló, avanza el córner, va a golpear, pierna izquierda, mete pelota, primer palo, llega atrás, va a entrar Quique, no llega la pelota Quique, va a ir Manolo Galvez y falta clarísima de Manolo Galvez sobre Font, que sancionó el colegiado. Entró Manolo Galvez y la falta fue en esta ocasión sobre Font. Antes de que se pierda, la mete para Semper. Semper jugando ya en campo de la Unión Deportiva Alcira. Ahí está Semper controlando, va a meter la pelota arriba, va a entrar Adam. No entró Vicente, pelota, atención que se mete en el área. Quien va a sacarla es Maestre que va al suelo. No se pita y menos mal que Piña tiró y detuvo a Verdés. Porque no pitó el colegiado, detuvo a Verdés cuando todos estaban esperando, propios y extraños, el que pitase la falta. Saca Verdés y la pelota la envía directamente afuera de banda. Perico, vemos a Aguilar, el árbitro que dice que retrocedan algunos metros y el lanzamiento que lo saca en corto Piña para Semper, mete la pelota de nuevo para Piña, hay que sacarla, de nuevo fallo defensivo, pelota que queda muerta, Quique que la quiere sacar, lo consigue Aguilar para Campuzano, Campuzano que no recupera, Font que la mete, vamos a ver si entra y Manolo Galvez puede hacerse con ella, cuando se quería ir Horcajada, falta sobre Manolo Galvez, ya que se la hizo Horcajada desde el suelo, saca rápidamente Timor para Galvez, Galvez que se entra de nuevo en falta y fuera de pantalla, lo que sanciona el colegiado. Positivo, cuando en contraataque se va Font, la da para Piña, Piña por la derecha, atención que va a haber centro de Piña, cortó en principio Cotino, sigue Piña, centra Piña, ahí sale, despeja de puños Verdés, Timor la pelota, la manda a la derecha para que la juegue Quique atrás para Vicente Adam de nuevo por aquí, que hay que sacarla aquí, que vamos a ver si lo hace, controla aquí, que va a sacar el esférico, no lo hace, se va bien, de un contrario, se va del segundo, se fue de Ruiz de Horcajada, ahí está Quique atravesando la divisoria, jugando el esférico en solitario, la da atrás, atención, que Timor no va por la pelota, se pierde, y es Samper quien se lleva el esférico por la derecha. Puede haber jugado el Mollerusa, la da al centro para Molina, controla Molina, frontal del área por la izquierda, atención, se va Horcajada, va a tirar Horcajada y fuera, tiró Horcajada y por suerte mal, y la pelota que se pierde fuera por la línea de gol, que la quiere mandar arriba, toca ahí para Campuzano, atención, se señala fuera de juego cuando locó la pelota Perico Corbalán para Manolo Galvez y Campuzano a la derecha, había una buena jugada posible, pero ahí se señaló el fuera de juego de Campuzano. Sigue Javi haciendo ejercicios de calentamiento en la banda, no hay cambio por el momento cuando estamos ya en el minuto 28 y medio de juego de la segunda parte, transmitiendo cadena Radio Color desde Mollerusa, Mollerusa 1 Alcira 0, gol conseguido en el minuto 10 de esta segunda parte por mediación de Torres.
Juega Morgades. Morgades que mete pelota arriba para que la juegue su compañero, que queda tendido en el suelo. Y atención, ¿qué nos parece? Que es Torres cuando va Adam a decirle que él no ha hecho nada y va a ver la tarjeta, imaginamos. Atención, que Adam va a ver la tarjeta amarilla para Adam. En esta ocasión se equivocó el colegiado, hizo caso al público, pero en fin, minuto 29, quizás es el único error de momento que ha tenido con esa tarjeta amarilla que acaba de enseñar a Vicente Adam. Minuto 29 de juego, tarjeta amarilla Adam por esa entrada antirreglamentaria. Adam se enfada, le dice a los compañeros que él no ha hecho nada, en verdad ha pasado muy cerca de nosotros, pero ¿qué se le va a hacer? Queda todo. Adam que sigue enfadado por esa tarjeta cuando va a sacar Morgades, saca Morgades, la da para Torres, Torres que se mete en el área, va a salir Verdés y pelota que se pierde afuera de gol. Afuera de gol, señala el lanzamiento, saca la pelota, la da para que la juegue Piña, Piña para Samper, Samper se quiere ir por la izquierda, entra y atención a la pelota, Maestre que es entrado en falta por Samper, el árbitro que la señala y recordemos que Samper tiene ya una tarjeta que vio y ahora cambian en la fila, se va a ir Corbalán y va a salir Javi en su lugar. No es Corbalán, se va a ir Quique, atención es Quique, ¿quién se va? El número 10, Quique, ¿quién se marcha? Y en su lugar entra Javi, minuto 35 y medio de juego, se marcha Quique, se marcha Quique del terreno de juego. Quique, hombre del medio del campo de la Unión Deportiva Alcira, cambio porque cansado, que te resientes de la lesión. No lo sé, ahora eso ha sido una decisión del míster que cree que debe de sacar a un puntero más y hay que acatar las órdenes del míster. Quique, el gol en fallo defensivo. Pues sí, ha sido un fallo defensivo, pero... ¿Fuerte el Mollerusa o se le puede eliminar en casa si se acaba esto con 1-0? Yo creo que con 1-0 se puede eliminar en casa. Ya veremos si sigue el resultado de 1-0, veremos si en casa lo podemos remontar. Gracias, Quique, a ducharse. Hasta luego. El minuto 44 de juego de la segunda mitad. La va a meter para Javi, no, prefiere hacerlo para Manolo Gálvez, frontal del área, la para Gálvez, mete pelota en globo, allá que entra Corbalán de cabeza, remate y detiene Barceló, aunque el colegiado había sancionado. Atención, falta de Corbalán sobre Font. Calambre el que ha tenido Font. ¿Cuánta entrada va Corbalán? Queda quejándose, no se lo van los compañeros a auxiliarle. Ha sido un calambre lo que ha tenido Font. Y atención que esto está visto para la sentencia. 44 minutos y medio para que concluya el encuentro. La pelota metida atrás por Font, va a recuperar Barceló. Aquí todo el mundo se conforma con ese 1-0. Barceló que no tiene prisa, Perico Corbalán que va a incordiar y el árbitro que sanciona el final del partido. Final del partido con 1-0 y vamos a ver si podemos entrevistar a algún jugador de la Unión Deportiva Alcira. Manolo Gálvez, 1-0 en el Luis Uñer Picó, ¿se puede remontar, Gálvez? Creo que sí, esperemos que sí. Allí nosotros jugamos con todo el ambiente a favor y el terreno de juego creo que es mucho mejor. Aquí no se puede jugar al fútbol. Gracias, Manolo. Lo decía Gálvez, no se puede jugar al fútbol. Timor, 1-0 en el Luis Uñer Picó, ¿se va a remontar? Hombre, yo creo que sí, que se va a remontar porque es un resultado muy bueno para nosotros. Aparte del gol que ha sido una lástima porque teníamos el partido todo controlado y yo creo que el gol ha sido un fallo nuestro. Ha sido un fallo defensivo, pero ¿el resultado te gusta o no? Sí, el resultado es bueno, 1-0 siempre es bueno.